Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a trabajar en nuestra unidad 22, las llamadas monarquías españolas en el siglo XVII. Hablaremos exactamente el siglo de los Asturias menores. ¿Y quiénes son los Asturias menores? Pues tenemos a Felipe III, Felipe IV y Carlos II. En este caso, España, durante este siglo XVII, a lo largo de gran parte del siglo, la monarquía española entró en una fase de decadencia, por eso el nombre de Asturias Menores. El primero que va a dejar en este caso fue Felipe II, a su hijo no pudo ser sostenido más allá de la mitad de este caso, de la mitad del siglo. España perdió su hegemonía europea en su lucha contra los holandeses, turcos y los franceses. Este empeño político exterior implicó utilizar muchos recursos de los países peninsulares, y no solo peninsulares, sino también de las colonias americanas. A esto vamos a añadir otra dificultad como la peste, que provocaron que gran parte del conjunto de la monarquía terminara. El siglo XVII terminó con al menos se redujo una gran cantidad de la población española, así como el clima, que afectó de manera negativa el campo. El comercio y la artesanía tampoco pasaron por sus mejores momentos. Durante la gran parte del siglo XVII, el sistema de gobierno que mantenían los reyes españoles de la Casa de Austria durante el siglo XVII es el llamado absolutismo. La tarea de decidir personalmente sobre todos los asuntos sin intervención de los súbditos era tan abrumadora que los monarcas del siglo XVII, como ya mencioné, Felipe III, IV y Carlos II, delegaron el poder en válidos o privados. El válido, ¿quién era el válido? Era un gobernante por delegación real que se interponía entre el monarca y las diversas instituciones, llegando en muchas ocasiones a tomar decisiones por la incapacidad manifestada de estos gobernantes españoles. No obstante, terminó el siglo, la etapa de la crisis económica, y no solo económica, sino también social, y del vaivén político llegó a su fin y empezó una nueva etapa, cierta recuperación. Entonces aquí hablaremos acerca de estos monarcas, pues, del trabajo inadecuado, del agente político y social que realizaron en España. Así que presta mucha atención, te adjunté un video que nos va a hablar acerca de la crisis española que se vivió en el siglo XVII. No olvides tomar nota. Para ordenarnos, vamos a dividir las causas de la crisis española del siglo XVII en diversos aspectos. Económicamente, la crisis del reino se debió a varias razones. El declive de la agricultura, de la ganadería y de la producción manufacturera hizo que la plata que provenía de América fuera destinada a comprar estos productos a otras potencias, como Inglaterra y los Países Bajos. Así, la riqueza que provenía del monopolio comercial que España tenía con sus colonias, principalmente el oro y la plata provenientes de explotaciones mineras, fluía hacia otros países y a sostener guerras. Esto se hizo más grave todavía cuando decayó la producción de plata americana, que la monarquía pretendió resolver mediante el aumento de los tributos que se debían pagar al reino. Hasta allí, solo Castilla costeaba las guerras. Esto, sumado a la presión permanente de los reyes por limitar las autonomías regionales, generó levantamientos. Por ejemplo, en Cataluña y en Portugal, que se independizó mediante el Tratado de Lisboa de 1668. Otra de las razones económicas del declive español fue el costo que España debió pagar por las guerras que enfrentó, tanto en términos de recursos como de territorios. España participó de la Guerra de los 30 años y tuvo que reconocer la independencia de las Provincias Unidas, Holanda hoy en día, y ceder territorios a Francia en 1648. Entre las guerras y el declive de la producción, la población española sufrió de hambre y de pestes, lo cual produjo alta mortalidad y un consiguiente descenso de la población. A la cuestión económica se le sumó la religiosa, muy vinculada con ella. Desde la Edad Media perduraba en España la Inquisición, que perseguía a aquellos católicos conversos acusados de mantener sus credos, sean judíos o musulmanes. En 1492, los reyes católicos habían expulsado a los judíos, y en 1609 son expulsados los moriscos, cristianos convertidos del Islam que conservaban alguna de sus tradiciones.
La intolerancia religiosa española acentuó la caída demográfica, los problemas en la actividad agrícola, artesanal y comercial, ya que las poblaciones morisca y judía tenían en sus manos muchas de estas tareas. Por último, hay que mencionar que los reyes, durante el siglo XVII, comenzaron a delegar el ejercicio del poder en sus favoritos o válidos, que eran personas de su confianza que en general venían de la nobleza, como condes y duques. Ejemplos de esto fueron el conde duque de Olivares y Juan José de Austria. Ahora hablaremos acerca de España. Y cuando hablamos de España, ¿de quién hablamos? De la dinastía Habsburgo. En el siglo XVII todavía predominaba esta dinastía Habsburgo. Tenemos el gobierno ¿de quién? De Felipe III. Ahí tenemos la imagen de Felipe III. También Felipe III es conocido como el duque de Lerma. Durante su gobierno se va a establecer la paz con Inglaterra y Holanda. Se va a dar la expulsión de los moriscos en el año de 1609, que representó un grave daño a la demografía y a la agricultura de España. Luego tenemos a Felipe, ¿quién? Felipe IV. Ahí tenemos la imagen, en este caso, de Felipe IV, conocido como el duque de Olivares. Durante su gobierno se va a establecer una política imperialista. España va a perder Holanda, Portugal y otros territorios menores. Se va a dar una gran crisis política, económica y financiera. Además, se va a desarrollar el siglo de oro español en el desarrollo de la literatura y las artes. Se reinicia la guerra contra los holandeses. España interviene en la Guerra de los 30 años. Portugal recupera su independencia en el año de 1640. Se firma el Tratado de Westfalia en 1648 y los Pirineos en 1659. Una gran cantidad de tratados se firmó durante el gobierno de Felipe. Luego tenemos el gobierno ¿de quién? De Carlitos II. Carlitos II, en este caso, ahí tenemos la imagen de Carlos II, es el último Habsburgo de España. Era un monarca incapacitado de gobernar por su debilidad mental. En su reinado se inició la reconstrucción de España. La población dejó, en este caso dejó de disminuir, la moneda se estableció, el comercio con las Indias se reactivó, sentando las bases para un renacimiento español en el siglo posterior, que es el siglo XVIII. Este rey, Carlos, es considerado como el último rey Habsburgo de España. Su muerte sin descendencia va a desencadenar la guerra de sucesión española. ¿Quién ocupará en este caso el trono español? Y por cultura general nosotros sabemos que van a ser los franceses o el gobierno en este caso, y se iniciará la dinastía de los Borbones. Pero eso también es otra historia, jóvenes, no hay que adelantarnos.